por el tiempo, sobre todo por el tiempo, y pues la verdad que vamos a hablar de un documento que ustedes saben que cada año nos los publican, ¿verdad? Este año, el 29 de diciembre, nos enviaron el documento, la resolución miscelánea fiscal para este año 2024. Arriba de 1.200 reglas, la verdad que es escandaloso tener 1.200 reglas. ¿Y esto por qué pasa? La verdad, yo creo que es importante señalar que esto pasa porque pues tenemos reglamentos obsoletos prácticamente. Tenemos algunos reglamentos como el del código, el de la ley de IVA, la ley de renta, que pues no han sido modificados, ¿verdad? Si no mal recuerdo, la última reforma por ahí es del 2016, 2014. Entonces a 2023 pues ya ha sucedido mucho, han existido muchos cambios en materia tributaria. Entonces, a raíz de eso, la autoridad pues ha pretendido prácticamente legislar, ¿verdad? Legislar a través de esta resolución miscelánea. Entonces, es muy importante que la tengamos siempre presente. No nos quedemos con el hecho de que esta resolución únicamente genera derechos. No, esta resolución a través de ella y a través de sus reglas pues nos pueden generar ciertas obligaciones, siempre y cuando estas obligaciones pues no se refieran a los elementos del tributo, ¿verdad? Mientras no pretendan modificar elementos del tributo, pues entonces esta resolución va, o sus reglas van a ser válidas. Entonces, bueno, pues es bien importante que analicemos algunas de ellas, porque si no, digo de todo lo que he podido ver en esta resolución miscelánea, pues muchas de ellas se conservan tal cual como están en la décima resolución que modificó la resolución miscelánea fiscal 2023. Sí, entonces es una resolución que viene a ser una copia fiel prácticamente de esa décima resolución que tuvimos, ¿verdad? En el año 2023. Entonces van a existir muchas reglas que no se modificaron, ¿verdad? No tienen ningún cambio no tienen en su redacción. Entonces, de esas, pues las vamos a seguir aplicando tal cual como veníamos hasta 2023. Sin embargo, voy a hablar de algunas de ellas por su importancia y por todo lo que viene sucediendo en el día a día con ciertos contribuyentes, ¿no? Que han tenido problemas. Bueno, vamos a platicar de eso y de varias reglitas. Ya saben mis datos, aquí están mis datos, mis correos, mi teléfono, por cualquier duda o comentario adicional que quisieran realizar después del día de hoy. Bueno, vamos a platicar sobre el fundamento. Digo, esta resolución miscelánea de alguna forma es legal, ya fue declarada legal por los tribunales, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces ya no tenemos nada que decir. Yo veo difícil que el tribunal pueda llegar a considerar que esta resolución pues no cumpliera con los requisitos de legalidad, toda vez que ya existen ciertos criterios que han señalado que esta no es violatoria, ¿verdad?, de los principios de legalidad tributaria. Entonces, no, yo no le veo por dónde seguir insistiendo en que esta resolución, pues, es ilegal. Yo creo que vamos a tener es mejor que nos pongamos a trabajar. ¿Y por qué lo comento esto? Porque lo he visto en la red, todavía algunos amigos, abogados, todavía siguen comentando ese tema de que esta resolución, pues simple y sencillamente me genera derechos y todo lo demás. Y sobre todo que es ilegal, ¿verdad? Pero bueno, el fundamento del origen de esta resolución miscelánea, pues lo tenemos de entrada en el artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, en el cual se establece que, bueno, el presidente del Servicio de Administración Tributaria tendrá ciertas facultades. Y ojo, estamos hablando del presidente del Servicio de Administración Tributaria, no del presidente de la República. Hay que tener bien presente que esta resolución la emite un funcionario público, y ese funcionario público, a través de esta facultad que se le otorga en este artículo 14, pues dice que él va a poder expedir las disposiciones administrativas necesarias, ¿verdad?, para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera. Y bueno, y volteamos a ver al Código Fiscal de la Federación, bueno, un código que, bueno, su origen es un proceso legislativo, y en el artículo 33 de ese código, ¿verdad?, en la fracción primera, en su inciso G, señala que
Bueno, que primero las autoridades fiscales, para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente: van a proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello van a procurar, ¿verdad? Van a procurar lo siguiente y señala varios incisos ahí, dentro del cual vamos a encontrar el inciso G, que dice que va a publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general. Eso es la resolución miscelánea, es una disposición de carácter general, ¿verdad? Agrupándola de una manera que facilite su conocimiento por parte de los contribuyentes. Y digo, los que ya somos de años atrás, ya vimos esta resolución, en años atrás, veíamos que la resolución miscelánea no traía un orden como hoy actualmente lo trae. ¿Esto qué quiere decir? Que no venía separado o separadas las reglas atendiendo a lo que es hoy en día el Código Fiscal de la Federación, ley del impuesto a la renta, ley del IVA, ley del IEPS, ¿verdad? Ya tenemos más estructurada la información. Entonces, eso hicieron, la agruparon. Anteriormente teníamos desde la regla 1 hasta la regla 1000 y tantos, ¿verdad? En desorden. Entonces, era más complicado entender esa resolución miscelánea. Y a pesar de eso, a pesar de que hoy en día la tenemos agrupada, ¿verdad? Agrupada, entonces, a pesar de eso, pues no creo que la logremos entender al 100%, porque la verdad que es difícil tener, ¿verdad? En la memoria estas arriba de 1200 reglitas. Sin embargo, hay que siempre tenerla presente. Y bueno, la última oración de este inciso G, viene a decir que las resoluciones, ¿verdad? Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso, que es precisamente la resolución miscelánea, y que se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no van a generar una obligación o carga adicional a las establecidas en la propia ley. Aquí, esta oración es bien importante porque entonces lo que debemos ver en las reglas misceláneas, ¿verdad? Que éstas no se refieran precisamente a eso, al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. O sea, que no lo pretendan modificar, ¿verdad? No lo pretendan modificar porque eso son conceptos que solamente corresponden al legislador definirlos. Entonces, no podríamos a través de una resolución miscelánea, a través de una reglita, ¿verdad? Venir a decir que ahora no es el sujeto, ¿verdad? Que el sujeto es distinto a lo mejor al que señala la propia ley. Entonces, esa reglita no te va a generar una obligación, ni tampoco puede ser generarte una carga adicional a las que establece la propia ley. Entonces, mucho cuidado con esas reglas. Adelante, contador Mauricio. Adelante, contador Mauricio. Una pregunta aquí. Sí, contador. ¿Qué sucede con los FDIs que ya el SAT los quiere, más bien, ya los vincula como parte de las deducciones? Y las reglas pues están aquí en resolución miscelánea y entonces ya forman parte de la base. Sí. Entonces, ¿se respetan, no se respetan si están más allá? Sí, fíjate, contador Mauricio, que ese es un tema que hemos traído y que, bueno, prácticamente todos nos hemos quejado de que a través precisamente de esta resolución miscelánea se han pretendido establecer obligaciones, ¿verdad? Obligaciones adicionales y cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes. Y como bien lo comentas, posiblemente el CFDI, ¿verdad? A raíz del incumplimiento de un requisito que se establezca en el anexo, ¿verdad? En el anexo correspondiente, anexo 20, pudiéramos decir, oye, espérame, pero ese requisito me lo vienes a establecer en una regla miscelánea, en consecuencia, pues no me podías generar esa carga adicional porque me estás generando una no deducibilidad de la deducción. Eso no lo podrían hacer a través de reglas misceláneas, o sea, a través de reglas misceláneas no se puede hablar de una no deducción o no se puede hablar de un ingreso o un ingreso acumulable. O sea, estarían variando o estarían hablando prácticamente de los elementos del tributo. Pero es bien importante señalar lo siguiente, contador.
Fíjate que nosotros hemos alegado mucho en esa parte y hemos dicho que ese anexo 20 pudiera ser incluso podría ser un anexo que no es, o sea, no forma parte la guía, ¿verdad? La de los FDIs o toda esa estructura de los FDIs, no es parte integrante de la resolución miscelánea, porque lo que es la parte integrante es el anexo, pero a través de ese anexo se generan ciertas guías, ciertos aplicativos, ciertas guías, vamos a llamarlas así, esas podrían quedar fuera. Pasa lo mismo que cuando la contabilidad electrónica, ¿qué fue lo que vino a decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que pues no era violatoria, no eran violatorias de los principios de legalidad. En consecuencia, hicieron válidos todos esos anexos. Lo único que resultó procedente fue de que estaban en idioma inglés, ¿sí? Y los cambiaron a idioma español. Eso fue todo lo que dijeron. Y dijeron, la autoridad puede reglamentar y puede establecer reglas para efectos de que la contabilidad electrónica, ¿verdad? Se establezca el procedimiento de forma clara. Entonces, es lo mismo que pudiéramos tener en materia de CFDIs al hablar de ese anexo, de esas guías y todo lo demás. Vamos a llegar a razón de lo mismo. Entonces, a raíz de esos antecedentes, podríamos decir, pues lo único que debemos cuidar es que no se genere una carga o una obligación adicional refiriéndose o cuando se refiera al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, que no te la cambien, ¿sale? Que no vengan a pretender sustituir a la ley. Y así de esa forma, este contador, hay varias reglas. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué reglas pudieran considerarse en un momento dado ilegales? Y para considerarse ilegales, pues lógico es que tendríamos que someterla al escrutinio de un tribunal, ¿verdad? Tendríamos que someterla al escrutinio en este caso, de la Suprema Corte de Justicia, para efectos de que éstas fueran declaradas ilegales o inconstitucionales en un momento dado, ¿verdad? Bueno, inconstitucionales sobre todo. Entonces, vamos más adelante, contador, y vamos a ir viendo algunas reglas para que las vayas viendo, cómo está este asunto. Pero entonces, mucho cuidado, ahorita vamos a puntualizar este tema de qué tipo de reglas debemos tener mucho cuidado. Ahora, ojo, no confundamos a las reglas misceláneas, porque luego siempre a las reglas misceláneas con los criterios normativos. Las reglas misceláneas o la resolución miscelánea nace en el artículo 33, ahí se define, ahí se establece. Y su último párrafo del artículo 33 habla también de los criterios normativos, o de los criterios internos, perdón, criterios internos. Y dice ese artículo 33 que cuando la autoridad señale ciertos criterios internos, esos criterios internos solo van a generar derechos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Pero ojo, esos nada más generan derechos, esos no te pueden generar ninguna obligación ni carga adicional, ¿sale? Entonces, mucho cuidado, la resolución miscelánea es una, los criterios internos son otros, esos criterios internos te pueden generar, te generan solamente derechos. Y lo mismo pasa con los criterios normativos. Los criterios normativos los vamos a encontrar en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación y de la misma forma, los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las dependencias, ¿verdad? El criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales. Ojo, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. Si se dan cuenta, existe diferencia entre la resolución miscelánea y los criterios internos y los criterios normativos. ¿Cuál es la diferencia? Que la resolución miscelánea sí te crea derechos, pero también te puede crear obligaciones y cargas adicionales siempre y cuando estos no se refieran, ¿verdad? Al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Esa es la primera característica de la resolución miscelánea. Los criterios internos, esos criterios internos solo te pueden generar derechos, siempre y cuando sean publicados en el Diario Oficial de la Federación. Si no son publicados en el Diario Oficial de la Federación, no podrías tú apegarte a un criterio interno porque no ha cumplido con los requisitos que señala el artículo 33. ¿Estamos de acuerdo?
pero solo te generan derechos. Esos no te pueden generar ni obligaciones ni cargas adicionales. Ahora, los criterios normativos en términos del 35, esos también solamente te generan derechos, no te pueden generar ni obligaciones ni cargas adicionales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mucho cuidado, o sea, para que identifiquen, no se confíen. La resolución miscelánea te genera derecho, pero también te puede generar obligaciones y cargas adicionales cuando, ¿verdad? Cuando no se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. ¿Sale? Aquí tenemos una tesis de jurisprudencia que es importante leerle la parte importante. ¿Por qué? Porque aquí se habla precisamente de eso, de la resolución miscelánea fiscal. Sí, entonces les decía yo, esta es una jurisprudencia del año 2006. Hasta esta fecha no se ha visto otra jurisprudencia en contrario, ¿sí? No ha existido otro criterio de los tribunales donde diga que esa resolución miscelánea es ilegal. Vean lo que dice este criterio de la Suprema Corte de Justicia, que ya es jurisprudencia. Dice, Código Fiscal de la Federación, su artículo 33, fracción primera, inciso G, ¿sí? Que es donde está precisamente la resolución miscelánea. Vigente a partir del 2004, no transgrede el principio de legalidad tributaria, ¿sale? Entonces, no lo transgrede, ¿por qué? Porque dice esta tesis que no lo transgrede. Por lo anterior es así porque la emisión, dice, de tales resoluciones en materia fiscal no solo es permisible, sino necesaria, al ser cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al crecimiento de la administración pública, y porque únicamente serán obligatorias si acatan el principio de reserva de ley relativa, es decir, se sujetan a las autoridades administrativas a través de las reglas de carácter general, no establezcan cargas adicionales para los contribuyentes en relación con cualquiera de los elementos de las contribuciones. Eso es lo que debe respetar la resolución miscelánea, ¿sale? No debe ir en contra, ¿verdad? O no debe querer, no debe pretender modificar los elementos de las contribuciones. Ya dijimos cuáles eran, ¿verdad? El sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. No los puede modificar. ¿Sale? No los puede modificar. Esto también viene en respeto, dice, al principio de reserva de ley. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que solamente al legislador corresponde definir estos elementos del tributo. Por ahí, Carlita, alguien tiene, Cavi, ¿tienes habilitado tu micro? Porfa. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, esta tesis viene a decir eso, o sea, esa resolución miscelánea no transgrede el mencionado principio constitucional, ¿sale? Entonces, tenemos que ocupar y hacer, prácticamente yo diría, es obligatorio el uso de estas reglas misceláneas, siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando no vayan en contra de estos principios. ¿Cuáles son los principios que debe respetar, ¿verdad? Esa resolución miscelánea. Ya dijimos, el de reserva de ley, que es un principio muy importante. ¿Qué dice ese principio de reserva de ley o qué significa? Que el reglamento o disposiciones de carácter general, como es la resolución miscelánea, no pueden contener cuestiones exclusivas de la ley. O sea, a través de esos documentos, como es el reglamento de una ley de renta, de ley de IVA, reglamento del Código Fiscal, el reglamento de la ley del IEPS, no pueden tener o a través de ellas no se puede definir, no se pueden definir esos elementos del tributo, ¿sale? No se pueden definir. Estos deben estar definidos en el cuerpo de la ley, ¿sale? Entonces no pueden tener estas cuestiones que son exclusivas de la ley. El de subordinación jerárquica, que es otro principio que significa que el reglamento o esta disposición de carácter general, que es una regla miscelánea, ¿verdad? Le preceda una ley que desarrolle, ¿sí? Complemente o detalle. Bueno, digo, aquí deben respetar que antes de ella esté una ley, ¿verdad? Que en este caso podría ser cualquiera de las leyes, ley de renta, ley del IVA, ¿verdad? Y incluyendo el Código Fiscal de la Federación, porque a través de este código dijimos que es donde ella nace, ¿verdad? Viene a reglamentar
perdón, viene a desarrollar, viene a completar, viene a detallar, ¿verdad? Ciertas cuestiones. Es decir, sí existe una justificación para la existencia de esta disposición, que es una regla de carácter general. Entonces, de la misma forma pasa con los reglamentos. Un reglamento lo que viene a hacer es a desarrollar, ¿verdad? A desarrollar, a complementar o a detallar cuestiones que la ley no puede definir. Digo, siempre se ha dicho en materia de legalidad que bueno, que la legislación fiscal no es un diccionario, o sea, no puede tener todos los casos, todos los supuestos, no los puede tener, ni tampoco puede desarrollar todas las disposiciones, porque entonces sería una ley muy amplia. A raíz de eso, la propia ley o el propio legislador eh, autoriza a una persona, a un funcionario, para que él desarrolle, complemente o detalle ese procedimiento, como lo hacen a través de la resolución miscelánea. Entonces, son dos principios que debe respetar esas reglas misceláneas, el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica. Si viola esos principios, si no respeta esos principios, esa regla miscelánea, ¿verdad? Esa reglita miscelánea pues no sería aplicable, simple y sencillamente tendría que dejar de ser aplicada, ¿sí? O a través de un procedimiento, a través de un juicio, ¿verdad? O a través del amparo, pudieran ser declaradas ilegales o inconstitucionales en su momento. Ahora, tenemos otro concepto bien importante en esta materia, ¿verdad? Que es la cláusula habilitante. Cuando estudiamos la ley, cuando estudiamos cualquier tipo de ley, ley de renta, ley del IVA, código fiscal, siempre bueno, viene desarrollando el texto el artículo, ¿verdad? El texto del artículo, y luego ahí el legislador habilita, porque dice, vas a realizar este procedimiento de acuerdo, ¿verdad? A lo que se señale en reglas de carácter general, ¿sí? Reglas de carácter general. O sea, está habilitando para que lo que él pretende que se realice se desarrolle a través de un funcionario que consideramos que es el experto, el técnico, ¿verdad? Para poder desarrollar ese procedimiento. Pero mucho cuidado. En cada artículo dice para qué efectos es, o sea, para qué efectos estoy habilitando al funcionario. Ejemplo, yo diría, si pongo para que a través de reglas de carácter miscelánea se desarrolle el procedimiento a seguir, ¿verdad? Para efectos de presentar los avisos de inscripción. Ah, bueno, tiene que ser el funcionario facultado, tiene que venir a desarrollar, ¿verdad? Eso que le encargaron, desarrollar el procedimiento para efectos de presentar el aviso de inscripción. No puede salirse, no puede decir, oye, pues como ya me dijo que voy a desarrollar el procedimiento para inscripción, también voy a desarrollar un procedimiento, ¿verdad? Para efectos del cálculo del impuesto. O sea, no lo puede hacer. Lo habilitan para algo, lo habilitan para algo. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado. Aquí dice, ese procedimiento, esa cláusula habilitante dice que es una autorización del legislativo para que los funcionarios ajenos a él, principalmente insertos en la administración pública, de atribuciones de naturaleza normativa para hacer frente a situaciones dinámicas y altamente especializadas. Hay que entender que, bueno, todo en la parte fiscal, pues todo es muy dinámico, hay resoluciones, hay todo lo demás, hay cambios constantes, ¿verdad? Y en todo, en el comercio, por la parte electrónica y por todo lo demás. Entonces, el legislador no puede atender todos esos procedimientos, él tiene que desarrollar la norma, ¿verdad? Identificar sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, cuál es el impuesto, y va a delegarle a un funcionario para que él desarrolle los procedimientos para realizar tal trámite, para realizar o cómo cumplir con cierta obligación. Entonces tiene que habilitar a ese funcionario. Eso se llama cláusula habilitante. Y la vamos a encontrar en la ley, ¿verdad? Ahí encontramos cómo es que el legislador habilita en cada caso. Ahora, el principio de reserva de ley, ¿verdad? ¿Qué significa ese principio? Lo que acabamos de comentar ahorita, ¿verdad? ¿Qué significa?
Bueno, el principio de reserva de ley, ya lo decíamos, que la ley determina, ¿verdad? La ley determina que las resoluciones fiscales no pueden regular materias que deben ser normadas en otras leyes, ¿sale? O en las leyes. Mientras que el principio de primacía de ley consiste en que la miscelánea fiscal debe estar precedida por un ordenamiento legal en el que encuentra su justificación y medida, toda vez que su función se limita a detallar, precisar la regulación correspondiente y no a corregir disposiciones y procedimientos. Y ojo con esto, ¿eh? Dice que la resolución miscelánea no viene a corregir disposiciones y procedimientos. Si en la ley se señala un procedimiento, la resolución miscelánea lo único que podría venir a hacer es a otorgarte un beneficio, ¿verdad? O sea, ahí sí te tendría que otorgar un beneficio para que tú puedas cumplir, pero sin generarte una obligación o una carga adicional. Sí, entonces no viene a corregir esas disposiciones. Si el legislador se equivocó, ¿verdad? Si el legislador no lo dijo o no fue la intención del legislador señalarlo en la ley, entonces la resolución miscelánea no puede venir a querer recoger o corregir, ¿verdad? Eso que el legislador dijo. Y ese error lo vamos a encontrar en varias reglas misceláneas. Ese error lo vamos a encontrar el ejecutivo, ¿verdad? El funcionario público, que en este caso es el presidente del Servicio de Administración Tributaria, está excediendo esta facultad, o sea, está excediendo esa delegación que le hacen para efectos de desarrollar ciertos procedimientos. ¿Por qué? Porque está tratando de corregir errores o vacíos que el legislador dejó en la norma. Eso pasó a partir de 2022 y sobre todo pasó mucho en el tema de régimen simplificado de confianza, tanto para físicas como morales. Entonces, esas disposiciones, la verdad que fueron un desastre y que el funcionario público ha pretendido corregir esas disposiciones a través de estas reglas misceláneas. Lógico que cuando ustedes se vean afectados, que les quieran aplicar esas reglas, ustedes podrían impugnarlas por ser ilegales o posiblemente inconstitucionales, ¿verdad? Entonces, digo, afortunadamente se han cometido varios errores, digo, no nos atrevemos a estar impugnando todas las reglas, pero sí cuando se las quieran aplicar, pues tienen esa posibilidad, ¿verdad? Sin duda, porque existieron muchos errores. Entonces, bueno, esos son los principios, ¿no? Y aquí tenemos la tesis que habla precisamente de las cláusulas habilitantes. Ya dijimos que estos son elementos meramente legislativos que el legislador otorga perdón, establece para que un funcionario público pueda desarrollar esa disposición, ¿verdad? Y bueno, aquí, vean, esta reglita, bueno, este criterio se los pongo nada más para que nos quitemos de la cabeza, porque todavía siguen muchos, y yo los he escuchado, y siguen diciendo, es que la resolución miscelánea solo te puede generar derechos. No, la resolución miscelánea sí te puede generar obligaciones y cargas adicionales, siempre y cuando, ¿verdad? No se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Esta reglita miscelánea dice, perdón, este criterio dice eso. Dice resolución miscelánea fiscal. Las reglas que contiene pueden llegar a establecer obligaciones a los contribuyentes, ya que no constituyen criterios de interpretación, sino disposiciones de observancia general, ¿verdad? Entonces, esta resolución miscelánea sí nos puede generar, ¿verdad? Obligaciones y posibles cargas adicionales, siempre y cuando no se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Ahora, el principio de legalidad, bueno, ahí les dejo estas dos reglitas que es respecto a lo mismo. Vean, aquí nada más les puse una regla para que vean que sí existen reglas y así como esta regla, existen varias reglas. Si ustedes se ponen a buscar criterios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, van a encontrar diversas reglas que han sido declaradas inconstitucionales o que violan ciertos principios o que violan el principio de legalidad. Ejemplo es, vean, esta reglita 3.10.10 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2021, o sea, hace 3 años, ¿verdad? La modificación, dice que la modificación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo del 2021 es contraria al principio de seguridad jurídica y ya es una jurisprudencia. ¿Esto qué significa? Que esa regla
no puede ser, bueno, ya fue declarada inconstitucional, por así decirlo, ilegal, ¿verdad? Ya es violatoria de este principio de seguridad jurídica. Sin embargo, yo diría aquí, pues no nos aplica a todos, pero ya hay un antecedente de que esta reglita, ¿verdad? Esta reglita fue declarada violatoria del principio de seguridad jurídica. En un momento dado, ustedes podrían hacerlo valer, desde luego, ante la autoridad, ¿verdad? Ante la autoridad, decirle, es una regla que ya fue declarada violatoria. Si me lo llevo a juicio, voy a jalar estos antecedentes, o bueno, a interponer todos los medios de defensa que tenga para que me aplique también el beneficio de este principio, de esta reglita, ¿verdad? De que fue declarada violatoria al principio de seguridad jurídica. Y dice esta regla que ya que, ¿qué hicieron en esta regla prácticamente? Es reducir un plazo, ¿sí? La ley, la ley viene y establece un plazo, un plazo para presentar una declaración, ¿sale? Dice, ¿sabes qué? Tienes un mes o tienes 30 días hábiles, naturales, y viene la regla y reduce el plazo. Entonces, está yendo en contra de lo que dice la propia ley. Vean, aquí está el texto. Vamos a ver la parte que nos interesa de ese texto, ¿verdad? Dice que, bueno, el criterio jurídico, ¿verdad? El criterio jurídico de esta tesis dice que esta reglita 3.10.10 introdujo una modificación al plazo originalmente otorgado a las personas contribuyentes para hacer pública la declaración informativa referida en el artículo 82 fracción sexta de la ley del impuesto a la renta. Es decir, quisieron realizar una modificación de algo que la ley ya lo establecía, con la consecuente incertidumbre jurídica en perjuicio de sus destinatarios, por lo que resulta violatoria al principio de seguridad jurídica. Y vamos a ver la justificación. ¿Cuál fue la justificación que encontró, ¿verdad? La Suprema Corte? ¿Cuál fue la justificación que tomó para decir que esta reglita, pues era violatoria del principio de seguridad jurídica? Dice, la regla 3.10 de la resolución miscelánea 2021 fue establecido, fue establecido bueno, el plazo fue establecido el mes de julio de ese año para hacer pública la declaración informativa que se encuentran obligadas las personas contribuyentes referidas en el artículo 82, fracción sexta, o sea, les otorgaba un plazo hasta el mes de julio. Y posteriormente el plazo fue modificado, ¿verdad? Fue modificado mediante la primera resolución a la modificación de la resolución miscelánea 2021, publicada en el Diario Oficial del 3 de mayo de dicho año, al establecer el mes de mayo 2021 para el cumplimiento. Entonces, la ley establecía el mes de julio para efectos de que tú presentaras la declaración, ¿verdad? Correspondiente. Y viene la resolución miscelánea y dice, no, va a ser mayo del 2021. Entonces, esa regla estaba yendo en contra de lo que establecía la propia ley y fue declarada, ¿verdad? Violatoria al principio de seguridad jurídica. Entonces, ahí tienen, así vamos a encontrar diversas reglas que para que se declaren ilegales o inconstitucionales, pues hay que someterlas, ¿verdad? Hay que someterlas a un tema de juicio. No nos aplica, sobre todo si vienen por temas de amparo, no nos aplica a todos, ¿sale? Le aplica nada más al que promovió el amparo. Sin embargo, sirven como antecedente para efectos de que ustedes también puedan promover los medios correspondientes y en su caso, verse beneficiados por ellos. Criterios, ahora aquí les voy a poner dos criterios que deben tomar en cuenta, dos criterios que deben tomar en cuenta que son muy importantes. Vean, el primero de ellos, el primero de ellos, hay comprobantes, hay comprobantes que en la contabilidad, digamos, una factura, un CFDI de gastos, un CFDI de una compra, un CFDI de una inversión, que vienen en idioma distinto. Ejemplo, en dólares, que es lo más común, ¿verdad? Vienen en dólares. Entonces, aquí hay una jurisprudencia y ustedes deben tener muy en cuenta eso para aquellos que piden devoluciones de IVA, sobre todo si tienen comprobantes en dólares, porque esto ya es jurisprudencia y así como nosotros queremos adoptar un criterio que ya es jurisprudencia, pues entonces también, ¿verdad? La autoridad va a valerse de esos criterios para decir, oye, ese comprobante que traes en dólares, no me realizaste la traducción, no cumpliste con los requisitos de la traducción correspondiente, en consecuencia, pues no procede tu devolución, ¿verdad? No te rechazo ese comprobante.
¿Qué dice esta tesis de jurisprudencia? Dice, comprobantes fiscales digitales por Internet en idioma distinto al español o con valores consignados en moneda extranjera. Para efectos de la solicitud de devolución, ojo, esta tesis sale por la solicitud de devolución. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado también cuando se realiza el registro contable. Hay que documentar esa traducción de ese comprobante porque también la autoridad podría rechazarlos. ¿Por qué no? ¿Verdad? Podría rechazarlos. No los puede observar atendiendo a que es el mismo prácticamente, o que apegarse al mismo criterio, ¿verdad? Dice, para efectos de la devolución de una cantidad amparada en dichos documentos, debe acompañarse la traducción correspondiente, o sea, hay que traducirlo y señalarse el tipo de cambio utilizado por cada operación. Esta es una interpretación al artículo 28, fracción primera, apartado A del Código Fiscal de la Federación y el 33, apartado B, fracción 11 de su reglamento. Entonces, no olvidemos ese artículo 28 del Código Fiscal. ¿De qué nos habla? De la contabilidad, ¿verdad? De la contabilidad, cómo se integra la contabilidad en su fracción primera. Y el artículo 33 del reglamento, ¿de qué nos habla? Precisamente de los comprobantes, de cómo vamos a cumplir con ese requisito de integración de esa contabilidad. Entonces, va relacionada con los registros contables. Entonces, son los dos artículos que están señalando. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué dicen en esa tesis? Bueno, el origen, esto es que la persona moral, una persona moral solicitó la devolución del saldo a favor por concepto del impuesto al valor agregado respecto de operaciones amparadas por comprobantes fiscales digitales por internet que se encontraban en idioma inglés, ¿vean? Entonces, dice que al resolverse se confirmó la validez en su contra, o sea, inicialmente se resuelve la validez, dicen es válido, ¿verdad? Y en su contra promueve juicio de amparo directo en el que planteó la inconstitucionalidad del artículo 28 y de ese artículo 33 en la fracción 11 por considerar que violaban los derechos de legalidad y a la de seguridad jurídica, pues ante la redacción imprecisa permiten que la autoridad fiscal determine en forma arbitraria que los comprobantes fiscales por Internet son registros o asientos contables y por lo tanto deben obrar en español. O sea, este contribuyente pide su devolución, ¿verdad? No estuvo conforme porque le rechazan su devolución. Él presenta al juicio de nulidad, le confirman que es legal lo que hace la autoridad, se va al juicio de amparo y también, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el criterio ya en el juicio de amparo. Dice, pues, donde se crea la jurisprudencia, dice que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la interpretación conjunta y sistemática del artículo 28, fracción primera, apartado A del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 33, apartado fracción 11 del reglamento, conduce a concluir que los comprobantes fiscales digitales por Internet como documentos que integran la contabilidad, son documentos que integran la contabilidad, pueden plasmarse en idioma distinto al español e incluso contener valores consignados en moneda extranjera. O sea, de entrada, la Suprema Corte dice, sí puedes a través de un CFDI, ¿verdad? Tener comprobantes que vengan en idioma distinto al español, o sea, no necesariamente deben estar en español, ¿sale? Pueden estar en inglés, ¿verdad? Y incluso pueden contener los valores en inglés, ¿verdad? Las cantidades. Sin embargo, dice, sin embargo, para efectos de una solicitud de devolución de una cantidad amparada en esos documentos, debe acompañarse la traducción correspondiente y señalar el tipo de cambio, ¿vean? Entonces, la Suprema Corte de Justicia dice que se debe acompañar, o sea, no está mal que tengas un CFD en inglés, ¿verdad? Y con sus cantidades en inglés, en dólares, pero si es necesario, o sea, prácticamente es obligatorio que tengas la traducción, ¿verdad? La traducción y señalar el tipo de cambio, o sea, es necesario. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Pues agarramos $100 por 16.20, este es el importe, ¿verdad? Establecemos a la mejor ahí de forma directa. Yo les sugiero que a raíz de esta tesis, lo que hagan a través de una adenda, pero adherida al CFDI, ahí pongan la traducción a pesos, es decir, directamente en el CFDI a través de una adenda,
verá, pónganle la traducción, es decir, como un comentario adicional. A ver, subtotal en pesos, la traducción al español y establezcanle ahí los importes, ¿verdad? Los importes correspondientes. Hagan la traducción, vean lo que les pide. ¿En qué justifica? ¿Cómo justifica este criterio la Suprema Corte? Dice, la obligación señalada no excluye la posibilidad de que obren comprobantes fiscales en idioma distinto, o sea, no hay problema, y con cantidades de moneda distintas a la nacional, o sea, ese no es el problema. Pues los comprobantes fiscales digitales por Internet no son registros o asientos contables, ya nos queda claro, no son registros o asientos contables, sí integran la contabilidad, o sea, sí forman parte de la contabilidad, nada más, ¿vale? No obstante de la interpretación conjunta y sistemática de esos artículos, ¿verdad? Para efectos de obtener una devolución de cantidades amparadas por esos documentos, es indispensable exigir a la autoridad fiscal, es indispensable exhibir a la autoridad fiscal la traducción al español, pero ojo, realizada por un perito traductor autorizado por autoridad competente. Vean el razonamiento que hace. O sea, con eso justifico, o sea, sí es necesario que tú exhibas a la autoridad, sobre todo en casos de devolución, que tú le exhibas a la autoridad, ¿verdad? Una traducción al español realizada por quién? Por un perito traductor. Ahora, nos metió en problemas porque ahora para ese tipo de comprobantes, si la autoridad empieza a pedir esto, va a pedir, pero tráeme al perito traductor, ¿verdad? Esa traducción la realice un perito traductor autorizado por autoridad competente para tal efecto, ¿verdad? Del documento, dice, del documento comprobatorio respectivo, a fin de que la autoridad fiscal tenga certeza sobre su contenido frente a los registros y asientos contables. ¿Eso qué quiere decir? Que no basta que ustedes le pongan ahí $100 por 16 igual a tanto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitar esto? Pues háganle la traducción mejor de forma directa cuando tengan el CFDI. Eso sería lo ideal, porque entonces así ya el CFDI estaría o contaría con esa traducción desde el momento en que lo emites. Digo, un elemento más para que la autoridad pues no te ande pidiendo esa traducción. Ahora, si es por comprobante, pues se imaginan cuántos comprobantes van a estar traduciendo en ese momento. Esa es una regla que hay que tenerla muy presente, ¿sale? Hay que tener esa regla muy presente. Otra reglita, otra reglita que también genera, bueno, es importante señalarla, bueno, otra jurisprudencia, perdón, que también es importante señalarla, es porque de alguna forma ya empiezan a salir reglas en relación al famoso régimen simplificado de confianza, ya empiezan a salir reglas, ya empezamos a ver reglitas, ¿sí? Ya empezamos a ver reglitas respecto a este régimen, ¿verdad? El simplificado de confianza, ya empiezan a salir tesis, ya empiezan a salir algunos criterios, o sea, ya está en análisis a través de los tribunales la legalidad o ilegalidad de este régimen. Sin embargo, esta jurisprudencia viene a decir lo siguiente. Impuestos sobre la renta, los artículos 113E, 113J de la ley relativa en relación con las reglas, vean, reglas misceláneas, 3.13.1, 3.1329, 3.13.14, 3.13.16, 3.13.18 de la resolución miscelánea vigentes para el ejercicio 2022. O sea, son reglas de hace 2 años prácticamente, ya cerquita, ¿verdad? Que regulan el régimen simplificado de confianza no violan el principio de equidad tributaria. O sea, ya están diciendo que no es ilegal, ¿verdad? No viola este principio de equidad tributaria. O sea, sí está tratando de forma igual a los iguales y desigual a los desiguales. O sea, no hay violación de principio. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con esta regla. ¿Por qué? Porque es importante señalarla. Porque pues así van a salir muchos. O sea, eso fue un régimen que se creó, ¿verdad? Por el Ejecutivo, para efectos de jalar gente de la informalidad y por lo cual yo creo que la Suprema Corte pues no va a decir que es un régimen ilegal y vamos para atrás todos aquellos que estaban en el reciclo, ¿verdad? O todas las reglas y que esto se vuelva un caos, no creo, ¿sí? Tan es así la prueba de esta regla.
Pero bueno, en la tesis, esta tesis, ¿a qué va encaminada? ¿O cuál fue el origen de esta tesis? Yo considero que estuvo mal peleado, mal impugnado, porque aquí hablaron, ¿qué es lo que pretendían hacer? Meter a un contribuyente de salarios, o sea, un contribuyente que únicamente obtenía ingresos por salarios, querían meterlo al régimen simplificado de confianza. Eso es imposible, porque hemos sabido y siempre lo hemos dicho que ese régimen fue creado precisamente para otorgarle beneficios a contribuyentes que tuvieran tres actividades en específico. ¿Cuál? Actividad empresarial, arrendamientos y servicios profesionales. Esas eran las tres actividades que iban a formar ese régimen simplificado de confianza. Y en el sexto párrafo decía que esas personas que tenían esas tres actividades sí podían tener salarios y podían tener intereses. ¿Esto qué quería decir? Que no iban a dejar de estar en el simplificado por las tres actividades que señalamos. Sí podían convivir, tener salarios, tener intereses, pero esos salarios y esos intereses se pagan su impuesto atendiendo al capítulo que les corresponde en salarios, ¿verdad? Sección primera, capítulo primero, perdón, de ese título cuarto, o intereses, si no mal recuerdo, capítulo sexto del título cuarto. Ahí vamos a encontrar a esos regímenes, ¿sale? Ahí se van a tratar, ahí va a ser el tratamiento, o sea, no pueden tributar dentro de reciclo, porque en reciclo solamente hay actividad empresarial, honorarios y arrendamiento. ¿Sale? Y entonces estos señores vienen a decir, ah, pero yo soy salario, yo quiero estar también dentro del reciclo. Es inequitativo este régimen porque no me deja entrar a mí con mis salarios a reciclo. Ya le dijeron, les dijo la Suprema Corte, ¿sabes qué? Pues no, ¿verdad? No, no es posible porque ese régimen es exclusivo para actividad empresarial, profesional, ¿verdad? Y arrendamiento, ¿sale? Tú como salario solito no puedes entrar. Si traes actividad empresarial, profesional y arrendamiento, esas entran, pero no salarios. Salarios nada más puedes, tú como contribuyente lo puedes tener, pero es un tratamiento totalmente distinto, ¿sale? Entonces, prácticamente eso les dice el tribunal. ¿Por qué es importante esta regla? Porque la autoridad ha cometido el error, ya dijimos ahorita, aquí esta tesis dice, tengo salarios, quiero entrar a reciclo, con los salarios quiero entrar, o sea, meter los salarios a reciclo, no se puede. Pero ¿qué pasa con contribuyentes que traen salarios, pero también traen actividad empresarial, arrendamiento o servicio profesional? Son dos actividades. ¿Cuál sí puede entrar a reciclo? Esta, la de actividad empresarial, arrendamiento o actividad profesional. Y esta lo va a acompañar, pero va a llevar un tratamiento fuera de reciclo, ¿verdad? Sí puede estar, sí pueden convivir, es lo que nosotros decimos, sí pueden convivir, no te sales de reciclo si solamente tiene salarios o intereses. Ah, bueno. Entonces, de esa forma sí se puede, pero la autoridad, me tocó escuchar varios casos, que la autoridad, porque ahora ya no nada más nos legisla la autoridad, o sea, a través de reglas, nos legisla a través del aplicativo. El aplicativo no dejaba entrar o no dejaba a esta persona física que tenía salarios y actividad empresarial, no dejaba subir al régimen simplificado de confianza porque decía, no, es que trae salarios. Entonces, no podías a través del aplicativo. En esos casos sí se debe poder, ¿sale? Hay que presentar casos de aclaración e ir con la autoridad y decirle, ¿por qué no puedo? A ver, ¿cuál es la limitante? Bueno, puede existir otra limitante, pero el hecho de que traiga salarios y actividad empresarial al mismo tiempo no es una limitante para que tú puedas accesar al reciclo, ¿sale? Es un caso muy diferente. Bueno, entonces, vamos a encontrar en esta resolución miscelánea, vean, vamos a encontrar diversos tipos de reglas. Algunas reglas que bueno, yo le pongo aquí inútiles, o sea, que no sirven para nada, que nada más están ahí porque pues están dando alguna, de alguna forma dan algún punto de vista, no sé, pero no sirven para nada, o sea, ahí les vamos a encontrar algunas que dicen, ¿y esta reglita para qué? O sea, no tiene caso. Hay reglas que sí te otorgan derechos, o sea, y ojo, hay reglas que te otorgan derechos. Esas reglas son las optativas, ese derecho tú lo puedes aplicar, pero también puedes decir, no lo aplico, o sea, no es obligatoria,
No es obligatoria, o sea, te otorga un beneficio. Oye, en lugar de que hagas esto, haz lo más fácil, ¿no? Ah, bueno, si quiero lo hago, si no me voy con lo que dice la ley. Son reglas optativas, ¿sale? Hay reglas también que te generan cargas adicionales, ¿verdad? Obligaciones sobre todo, o carga adicional. Esas pueden ser legales o ilegales. Legales cuando no se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Ilegales cuando se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. ¿Sale? Entonces, ¿son obligatorias? Sí, tienes que aplicarlas. Salvo que sea ilegal, ahí sí no la aplicas. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado. Y ojo, hay algunas que vienen habilitadas. Mucho cuidado. Hay algunas que les dije que la propia ley les dice a través de resolución miscelánea se va a describir. Vienen habilitadas por el propio legislador. Algunas otras no están habilitadas, pero sí te pueden generar una obligación, una carga adicional. Yo digo que sí, siempre y cuando no se refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y es ahí donde tenemos que analizar esa regla, ¿verdad? Para efectos de que pues sea considerada o sea aplicada. Incluso muchos dicen, ah, pero como no viene habilitada por el legislador, no es obligatoria. Bueno, es ahí donde hay que tener mucho cuidado con esas reglitas. Entonces hay que identificar de qué tipo de regla estamos hablando. Adelante, contador Mauricio, adelante. Adelante, conta. Una pregunta que no me quedó claro. En la primera de documentos extranjeros que necesitan ser traducidos Sí. para efectos del IVA, ¿a qué documento se refiere? Ah, bueno, a ver, mira, ahí hay documentos, hablábamos ahorita de esta reglita. Se refiere a los comprobantes fiscales, o sea, de entrada, los comprobantes fiscales deben ser traducidos. O sea, hay comprobantes fiscales que los tenemos en inglés, ejemplo, ¿no? Si vendes en dólares o si compras en dólares. Pero esos son de compra, Sí, sí, pero también, bueno, pero los de compra pues no son por CFDIs, es más ni es correcto, causan IVA. es correcto. Entonces, por eso yo no entiendo a qué se refiere. Sí, mira, aquí habla, bueno, aquí el tema, la tesis, sale precisamente por temas de una devolución. ¿Sale? El tema de una devolución. Y se refiere a comprobantes. Digo, si habláramos de un comprobante de una importación, de una exportación, perdón, importación, como bien lo comentas, a lo mejor en Estados Unidos pues no te dan un CFDI como tal. Y el comprobante que respalda eso es en este caso es el pedimento, ¿verdad? El pedimento es el que te respalda la operación. Pero digo, aquí hay que tener mucho cuidado porque puede existir a lo mejor o cualquier otro tipo de comprobantes. Digo, aquí se refiere, y tienes razón, mira, fíjate, tienes razón ahorita que señalas, porque habla de CFDIs, o sea, habla de Sí, CFDI, eso es lo que a mí me extraña, digo, porque mi operación por compras o gastos para el extranjero, pues primero no causan IVA. es correcto, Primero. Segunda, bueno, si ya son importación de productos, pues tienen que pasar por la aduana y es- está un pedimento. así es, Y así al es. extranjero, pues le puedo deber 10 millones de dólares, pero Ujú. pues yo le voy pagando y no tengo ningún CFDI con que pagarle. Así es. Entonces, esos 10 millones Ujú. no van a tener CFDIs. Fíjate, contador, que en México, y me ha tocado verlo, hay operaciones que se realizan entre mexicanos. Hay operaciones, digo, podría ser algún caso muy similar, donde tú le emites un CFDI, hacen operaciones en dólares, sobre todo se realizan operaciones en dólares. Hay muchos documentos de ese tipo, y ese documento, lógico que tú le emites, que es el CFDI en dólares, para el otro, pues sería, pues una deducción, ¿verdad? Y son mexicanos, ¿verdad? Somos mexicanos. O sea, no lo estamos traduciendo. Digo, a lo mejor de forma ilegal, porque debería ese documento debería ser emitido en español, porque estás en territorio nacional. Sin Bueno, más embargo, bien, si es con respecto a eso, si es operaciones entre nacionales, sí, sí, bueno, sí, pues estamos en territorio nacional y todo es en español. tendría que ser en español, Entonces, pero así es, desafortunadamente, más bien, pues entonces, por eso es que yo no entiendo esta. sí, sí, Más bien, ¿a qué caso en concreto se refirió? sí. Pues yo creo que fue un tema de esos, ¿eh? Fue un tema más apegado a operaciones entre nacionales, ¿no? Fue operaciones porque tan es así
que esa persona moral solicita la devolución de saldo a favor. Entonces, al solicitar devolución de saldo a favor, pues me imagino que pudo haber sido un nacional, ¿sí? Entonces, sin duda, era otro nacional con nacional. Habría que ver todos los No me antecedentes del acordé. criterio, ¿no? Habría que identificar todos los... contadora Elia, también por ahí tienes... Gracias. Sí, contador, gracias. Habría que Hola, identificar contador, bien el buenas tardes. antecedente, el precedente, ¿no? Sí, Sí, contador, buenas tardes. Fíjate que yo aquí en enero tengo una chica que vende horas y ropa y la di de alta como actividad, régimen simplificado de confianza. sí, Y ahorita en enero el SAT así directamente me la cambió, me la subió a actividad empresarial y profesional, como correcto. usted así hacía mención. Lo que yo hice es volver otra vez a darla de alta como régimen simplificado de confianza, Sí, aunque me ponía ahí tú no eres apto para este tipo de régimen, pero no tiene ni sueldos ni salarios ni nada, nada más es, pues ahora sí, a eso se dedica. Independientemente, pues yo lo hice pues a la mala cuenta. sí, mira, ahorita vamos a ver las reglitas, precisamente de ese tema, de los avisos que presenta la autoridad, y no la autoridad, ¿eh? No la autoridad, es el aplicativo, ¿verdad? Ese aplicativo que utiliza la autoridad para presentar o para modificarte las obligaciones fiscales. Ahorita lo vamos a comentar, contadora, pero déjame llegar a la, Sí, ahorita nada más llegamos a otro la, comentario, nada más otro sí, comentario. Y fíjese que ahorita, por ejemplo, en enero se le venció el pago sí, y no me quiere poner así como complementaria, o sea, sí, me queda así como que bloqueada, no le puedo meter ahora sí, sí complementaria dentro del régimen simplificado es de correcto. confianza. Es lo que les decía, estamos siendo sujetos, estamos dejando llevar por lo que el propio aplicativo. Existen, digo, para eso a través de las reglas la autoridad ha dicho que, bueno, pues tiene que ser a través de un caso de aclaración, ¿verdad? A través de los casos de aclaración tienes que darle solución a ese tema cuando cuando el aplicativo o el sistema, ¿verdad? Te modifique las obligaciones fiscales como tal, como lo hizo. No existe, y vamos a tenerlo bien claro, estos avisos de cambio no los está haciendo una persona, o sea, eso hay que tenerlo bien claro. No es una persona que esté ahí, que esté verificando tu situación fiscal y que te cambia, no. Ellos asignaron al sistema ciertos parámetros y dijeron, oye, si fulano trae esta obligación o tiene cumple con este requisito, con este y con lo otro, cámbialo y mígralo, ¿no? Eso lo hace un sistema, o sea, son los parámetros que los programadores establecen para que ese sistema funcione. Entonces, el que está haciendo los cambios no es una persona. Para eso son los casos de aclaración, porque el caso de aclaración tú se lo envías y ahí sí tiene que entrar un funcionario, ¿verdad? Para analizar el caso y decir, ah, no, espérame, es que el sistema está mal, te regreso. Entonces, para eso son los casos de aclaración. Pero de entrada, el que asigna actividades es el sistema. Ahorita que lleguemos a la reglita lo vamos a mencionar para que vean cómo estamos de mal, porque pues ahora es el sistema, ¿no? Es el sistema. Ahora, bueno, ya vimos lo de las reglitas, ya vimos lo de las reglitas, ya lo comentamos. El objeto de la resolución, lo que decíamos, el objeto de esta resolución es publicar anualmente y agrupar y facilitar el conocimiento de estas reglas misceláneas, ¿verdad? De estas reglitas de carácter general. Ahora, siempre es recomendable que empecemos a estudiar desde los transitorios, porque resulta que a través de los transitorios le damos vida, ¿verdad? A ciertas reglas de periodos anteriores, ya sean reglas, ya sean anexos y todo lo demás. Y hay que tener mucho cuidado. Esta resolución miscelánea que traemos prácticamente es una resolución miscelánea del año 2022 y se prorrogó para, bueno, prácticamente fue una copia hacia 2023, ¿verdad? Y hoy es una copia para 2024. Tan es así que todavía traemos vigentes anexos de esa resolución del año 2022, ¿sale? Traemos anexos que estuvieron en el año 22 y que ahora se siguen publicando y se hacen válidos para la vigencia de esta resolución. Esta resolución tiene una vigencia del año 2024, ¿verdad? De enero 2024 a diciembre 2024. A través de estos transitorios, pues primero dice que se dan a conocer ciertos anexos, ¿verdad? Todo el mundo de anexos, cerca de 32 anexos que ya tenemos en la resolución miscelánea,
y prorrogan algunos que son de la resolución miscelánea 2023, ¿verdad? Y algunos que son de la resolución miscelánea 2022. Vean qué enredo. La verdad que el entenderlo y el estar al día en esta resolución miscelánea, yo creo que requiere bastante tiempecito. Hay que invertirle tiempo. ¿Qué les sugiero? A través de la página del SAT, ¿verdad? A través de la página del SAT, donde descargan las resoluciones misceláneas, hay una resolución que es, le dicen resolución compilada, o sea, compilada, perdón. ¿Qué quiere decir? Que esa resolución trae todas las modificaciones que se han realizado a una regla. Esa resolución baje. ¿Por qué? Porque a través de esa resolución ustedes se van a dar cuenta si una reglita fue modificada en la primera resolución o en la primera modificación, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, o si se reformó en la primera y se reformó en la cuarta, se reformó en la quinta. Traen una historia del cambio o de los cambios que ha sufrido esa regla miscelánea. Esto lo viene haciendo la autoridad cada que se publica una modificación. Les decía yo, en el año 2023 tuvimos 10 modificaciones. Entonces, esa regla se compiló 10 veces, es decir, teníamos una compilación a la primera, teníamos otra compilación a la segunda, donde ya abarcaba modificaciones de la primera y de la segunda, tenemos una modificación para la tercera, y de esa forma. Entonces, es importante que ustedes descarguen esa, la última compilación a la última modificación, y de esa forma van a tener una resolución miscelánea actualizada. ¿Vean? Entonces,